En un lago turbio infestado de sanguijuelas, Mateo Restrepo se lanza sin dudar para salvar a un caballo atrapado. No imagina que el animal pertenece a la mujer que huyó del pueblo hace 15 años y al secreto que los separó. Ese rescate abrirá heridas, pedirá perdón y destapará una verdad capaz de reescribir su pasado y su futuro. El amanecer se alzaba perezoso sobre el lago encantado, tiñendo de oro las aguas quietas que reflejaban los cerros andinos como un espejo perfecto. Mateo Restrepo ajustó su sombrero de paja mientras revisaba las redes de pesca que había tendido la noche anterior. A sus 35 años, llevaba más de la mitad de su vida siendo el pescador más respetado de San Miguel del Lago, un pueblo pequeño donde todos se conocían y los secretos duraban tanto como las tormentas de verano. Sus manos callosas trabajaban con la precisión que dan los años de experiencia, pero su mente vagaba hacia el mismo lugar que lo atormentaba cada mañana. El recuerdo de Esperanza Morales, la mujer que había partido de su vida y del pueblo hace 15 años, llevándose consigo no solo su corazón, sino también la confianza de Mateo en el amor eterno. «Maldita costumbre», murmuró entre dientes mientras desenredaba un pez pequeño de la red. 15 años y todavía... Un relincho desesperado cortó sus pensamientos como un cuchillo. Mateo alzó la vista hacia la orilla opuesta del lago y lo que vio le heló la sangre. Un caballo blanco, magnífico y claramente de raza fina, luchaba en aguas poco profundas cerca de la orilla pantanosa. Pero lo que hacía la escena verdaderamente aterradora era la masa oscura que cubría parcialmente el cuerpo del animal. Sanguijuelas, cientos de ellas. El caballo relinchaba con una angustia que atravesaba el alma, sus ojos blancos de terror mientras intentaba salir del agua, pero cada movimiento solo parecía hundirlo más en el lodo y atraer más parásitos. Mateo sabía que esa parte del lago era traicionera, llena de corrientes subterráneas y con el fondo más poblado de sanguijuelas de toda la región. «Dios mío», exclamó, dejando caer la red. Sin pensarlo dos veces, Mateo se lanzó al agua. El lago estaba helado y el impacto le robó el aliento, pero nadó con fuerza hacia el animal en apuros. Sabía lo que significaba meterse en esas aguas. En cuestión de minutos, él también estaría cubierto de sanguijuelas. Pero algo en la mirada de ese caballo, algo en su belleza desesperada, le recordaba a... «No pienses en eso ahora», se dijo mientras sentía las primeras sanguijuelas adherirse a su camisa. Cuando llegó hasta el caballo, el animal estaba exhausto. Las sanguijuelas habían encontrado cada rincón de piel expuesta, y el hermoso pelaje blanco estaba manchado de sangre en varios puntos. Mateo extendió sus manos lentamente, hablándole con la voz suave que usaba para calmar a los animales heridos que a menudo aparecían cerca del lago. «Tranquilo, muchacho. Tranquilo. Voy a sacarte de aquí». El caballo lo miró con esos ojos oscuros, inteligentes, y por un momento dejó de luchar. Mateo aprovechó para sujetarlo del collar que llevaba, un collar caro, de cuero fino con herrajes de plata, y comenzó a guiarlo hacia aguas menos profundas. Cada paso era una batalla contra el lodo que parecía querer tragárselos a ambos. Las sanguijuelas no tardaron en encontrar también la piel de Mateo. Sintió las primeras picadas en el cuello, luego en los brazos. El agua alrededor de ambos comenzaba a teñirse de rojo, pero Mateo no se detuvo. Había algo en ese caballo, algo familiar que no podía identificar, pero que hacía que rendirse no fuera una opción. ¿Pero qué demonios está pasando aquí? La voz femenina llegó desde la orilla como un latigazo. Mateo alzó la vista, aún luchando con el caballo en el agua, y sintió como si el tiempo se detuviera. Allí, de pie en la orilla con botas de montar y pantalones de equitación, estaba
Esperanza Morales, pero no la Esperanza de 20 años que había partido con promesas rotas y sueños de ciudad. Esta era una mujer de 35 años, con líneas de experiencia alrededor de los ojos, el cabello más corto, pero aún del mismo negro brillante, y una elegancia que gritaba éxito y sofisticación urbana. Mateo. Su voz tembló ligeramente al reconocerlo. ¿Eres tú? Por un momento, Mateo se quedó paralizado en el agua, con las sanguijuelas adhiriéndose a su piel y el caballo tirando de sus manos. 15 años de dolor, resentimiento y noches en vela se estrellaron contra él como una ola. «No te quedes ahí parada», le gritó, la adrenalina y la emoción mezclándose en su voz. «Ayúdame». Esperanza reaccionó instantáneamente. Sin importarle sus botas caras o su ropa elegante, se metió en el agua hasta las rodillas y ayudó a tirar del caballo hacia la orilla. Sus manos tocaron las de Mateo cuando ambos sujetaron al animal, y esa conexión eléctrica que, una vez los había unido, volvió a encenderse como si nunca hubiera muerto. Juntos lograron sacar al caballo del agua. El animal se desplomó en la hierba, agotado pero vivo. Su respiración era laboriosa y las sanguijuelas seguían adheridas por todo su cuerpo. «Necesitamos sal», dijo Mateo sin mirar a Esperanza, concentrándose en el animal. «Mucha sal y alcohol si tienes». «En mi carro», respondió ella, y corrió hacia un BMW negro estacionado cerca del sendero que bordeaba el lago. Mateo aprovechó ese momento para observarla correr. Seguía siendo hermosa, quizás más que antes. La madurez le había dado una gracia que la juventud no conoce. Pero también había algo diferente en su manera de moverse, una rigidez que antes no tenía, como si hubiera aprendido a controlarse demasiado bien. Esperanza regresó con una botella de aguardiente y un paquete de sal que había encontrado en su kit de emergencia. Sin decir palabra, comenzaron a trabajar en el caballo. Mateo vertía sal sobre las sanguijuelas que se desprendían inmediatamente, mientras Esperanza limpiaba las heridas con el alcohol. «Se llama corazón valiente», dijo Esperanza de repente, mientras limpiaba una herida en el cuello del animal. «Lo traje desde Bogotá para quedármelo aquí». Mateo la miró por primera vez, directamente a los ojos desde que la había reconocido. «¿Te vas a quedar?» «Regresé para quedarme», respondió ella. Pero algo en su voz sugería que había más. Historia detrás de esa decisión. El caballo, que había permanecido quieto durante el tratamiento, de repente alzó la cabeza y relinchó suavemente, como agradeciendo. Sus ojos ya no mostraban terror, sino una especie de reconocimiento hacia los dos humanos que lo habían salvado. «Va a estar bien», dijo Mateo poniéndose de pie. Solo entonces se dio cuenta de que él también estaba cubierto de sanguijuelas. «Pero yo necesito...» «Dios mío, Mateo». Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas. «Estás sangrando por todas partes». Sin pedir permiso, comenzó a quitarle las sanguijuelas del cuello y los brazos. Sus dedos eran suaves pero firmes, y Mateo tuvo que cerrar los ojos para no perderse en la sensación de su tacto después de tantos años. «¿Por qué lo hiciste?», le preguntó mientras le aplicaba alcohol en las heridas. «Podrías haberte desangrado». Mateo abrió los ojos y la miró fijamente. No podía dejarlo morir, y además se detuvo, dudando si decir lo que realmente pensaba. «¿Además qué? Tenía tus ojos». La mano de Esperanza se detuvo en seco sobre una herida en el hombro de Mateo. Por un momento, el mundo se redujo a los dos, al sonido del agua lamiendo la orilla y a la respiración tranquila del caballo a sus pies. «Mateo, no». Él se apartó suavemente. «No ahora. Primero necesito entender qué haces aquí después de 15 años». Esperanza se puso de pie, y Mateo notó que temblaba ligeramente. No era de frío. «Necesito contarte algo», dijo mirando hacia el lago.
Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de un vehículo acercándose les hizo voltear. Una camioneta vieja se detuvo cerca del BMW de Esperanza, y de ella bajó don Fernando Castillo, el veterinario del pueblo, un hombre de 60 años que conocía a Mateo desde niño. ¡Mateo!, gritó mientras se acercaba. Me dijeron que habías saltado al lago de las Sanguijuelas. ¿Estás loco o qué? Don Fernando se detuvo en seco cuando vio a Esperanza. Su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, reconocimiento y algo que Mateo no pudo identificar, pero que se parecía mucho a ¿culpa? Esperanza Morales, dijo don Fernando lentamente. Después de tantos años. Don Fernando, respondió ella, y Mateo notó que su voz se había vuelto formal, casi fría. ¿Ustedes se conocen?, preguntó Mateo, aunque la respuesta era obvia. Claro que nos conocemos, dijo don Fernando, pero había algo extraño en su tono. Esperanza y yo, bueno, hablamos mucho antes de que se fuera del pueblo. Mateo miró entre los dos, sintiendo que había una conversación subterránea de la que él no estaba enterado. Esperanza evitaba su mirada, concentrándose en acariciar el cuello del caballo. El animal está bien, dijo don Fernando después de examinar a Corazón Valiente. Perdió algo de sangre, pero nada grave. Las sanguijuelas de este lago no son venenosas, solo molestas. En unos días estará como nuevo. ¿Y Mateo?, preguntó Esperanza. Don Fernando examinó las heridas de Mateo con la misma minuciosidad. Tú también estarás bien, muchacho. ¿Pero qué se te metió en la cabeza para hacer algo tan imprudente? Mateo miró a Esperanza, que seguía evitando su mirada. No lo sé. Supongo que no podía dejarlo morir. Siempre fuiste demasiado noble para tu propio bien, murmuró don Fernando, pero lo dijo mirando a Esperanza, no a Mateo. Hubo un silencio incómodo hasta que Esperanza habló. Don Fernando, ¿podríamos llevar a Corazón Valiente a su clínica? Quiero asegurarme de que esté completamente bien. Por supuesto. ¿Dónde lo vas a alojar? No creo que tu familia tenga establos apropiados para un animal así. Esperanza se ruborizó. Mi familia vendió la finca hace 10 años. Yo compré la hacienda Los Ceibos. Mateo se quedó helado. Los Ceibos había sido la hacienda más grande y próspera de la región, propiedad de la familia Mendoza durante generaciones. Había estado abandonada durante años después de que el último heredero muriera sin familia. ¿Compraste Los Ceibos? La incredulidad era evidente en la voz de Mateo. ¿Con qué dinero? Era una pregunta grosera, pero había salido antes de que pudiera detenerla. Esperanza lo miró por primera vez en varios minutos, y sus ojos mostraron un destello de la mujer orgullosa que había sido. Digamos que me fue bien en Bogotá, respondió secamente. Don Fernando carraspeó incómodamente. Bueno, ayúdame a subir el caballo a la camioneta. Lo llevaremos a la clínica y después lo trasladamos a Los Ceibos. Mientras los tres trabajaban para subir a Corazón Valiente a la camioneta, Mateo no podía dejar de pensar. Los Ceibos había costado una fortuna, incluso abandonada. ¿Qué había hecho Esperanza en Bogotá para ganar tanto dinero? ¿Y por qué había regresado después de tanto tiempo? «Mateo», dijo Esperanza mientras cerraban la compuerta de la camioneta. ¿Podrías venir conmigo a Los Ceibos esta tarde? Hay algo que necesito mostrarte». Él la estudió por un largo momento. Había dolor en sus ojos, pero también determinación. Y algo más que no podía identificar. ¿Tiene que ver con por qué te fuiste hace 15 años? ¿Tiene que ver con por qué regresé ahora? Don Fernando subió a la camioneta sin decir palabra, pero Mateo notó que sus nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. Está bien, dijo finalmente Mateo. Iré a las 5.
Esperanza asintió y se dirigió hacia su BMW. Pero antes de subir, se volvió hacia él. Mateo, lo que hiciste hoy, salvar a Corazón Valiente sin importar el riesgo, esa es la razón por la que nunca pude olvidarte. Se subió al carro y partió, siguiendo a la camioneta de don Fernando por el sendero polvoriento. Mateo se quedó solo junto al lago, con la ropa empapada y manchada de sangre, mirando los dos vehículos alejarse. Las aguas del lago habían vuelto a su quietud habitual, como si el drama de la mañana nunca hubiera ocurrido. Se tocó el cuello, donde aún dolían las picadas de las sanguijuelas, y recordó el tacto de las manos de Esperanza limpiando sus heridas. 15 años de resentimiento no se borraban en una mañana, pero algo había cambiado. Algo se había roto y reconstruido al mismo tiempo. Caminó hacia su bote de pesca, tratando de concentrarse en su trabajo, pero su mente no podía dejar de vagar hacia la tarde. ¿Qué quería? ¿Mostrarle esperanza en los ceibos? ¿Y por qué don Fernando había actuado tan extraño? Mientras recogía sus redes, Mateo no sabía que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría no solo su percepción del pasado, sino también su futuro. Un secreto que había sido guardado durante 15 años en las cartas que nunca llegaron, en las llamadas que nunca se hicieron y en las lágrimas que nunca se secaron. A las 5 en punto, Mateo se encontraba frente a los portones de hierro forjado de la hacienda Los Ceibos. La propiedad se veía completamente restaurada. Los jardines estaban perfectamente cuidados, las paredes recién pintadas de blanco con detalles en verde colonial, y los establos que se veían a lo lejos lucían como nuevos. Esperanza salió a recibirlo, ya cambiada en un vestido sencillo de algodón azul que la hacía ver más parecida a la mujer que él había conocido. Corazón Valiente pasía tranquilamente en un potrero cercano, mostrando solo pequeños vendajes donde habían estado las peores heridas. «Gracias por venir», le dijo, y Mateo notó que estaba nerviosa. «Es impresionante lo que has hecho con este lugar», comentó mientras caminaban hacia la casa principal. «Necesitaba un proyecto, algo en lo que concentrarme mientras que...» Esperanza se detuvo frente a la puerta principal. Era una puerta de madera maciza, tallada con diseños florales que Mateo recordaba de su infancia cuando ocasionalmente visitaba Los Ceibos con su padre mientras tomaba la decisión más difícil de mi vida. Entraron a la casa y Mateo se quedó sin aliento. El interior había sido restaurado con un gusto exquisito, respetando el estilo colonial original, pero con todas las comodidades modernas. Sin embargo, lo que más lo impactó fueron las fotografías. En cada mesa, en cada pared, había fotografías de San Miguel del Lago, pero no eran fotos turísticas, eran imágenes íntimas del pueblo. Niños jugando en la plaza, pescadores. Al amanecer, mujeres lavando ropa en el río, ancianos jugando dominó bajo la ceiba central. Y en varias de ellas, tomadas aparentemente con teleobjetivo, estaba él. Esperanza, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. «Ven, quiero mostrarte algo». Lo llevó hasta un estudio que claramente era su oficina. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y reconocimientos. Esperanza Morales, Arquitecta del Año, Premio Nacional de Restauración Patrimonial, reconocimiento a la excelencia en diseño urbano. Mateo se quedó boquiabierto. «Eres arquitecta. Me gradué hace 12 años. Me especialicé en restauración de patrimonio histórico. He trabajado en proyectos por toda Latinoamérica. Pero entonces, ¿por qué...?» Esperanza se dirigió hacia un escritorio antiguo y sacó una caja de madera. Con manos temblorosas la abrió frente a Mateo. Adentro había cartas, decenas de cartas, todas dirigidas a él, todas con fecha de los últimos 15 años. Nunca las
Envié, dijo con voz quebrada. Escribí una carta cada mes durante 15 años y nunca envié ni una sola. Mateo tomó una al azar. La fecha era de 5 años atrás. Mi querido Mateo, leyó en voz alta, hoy cumplimos 10 años sin vernos. Estoy en Guatemala, restaurando una catedral del siglo XVII, pero no puedo dejar de pensar en el lago al amanecer y en cómo tu sonrisa iluminaba mis mañanas. Su voz se quebró. Miró a Esperanza, que tenía lágrimas corriendo por las mejillas. ¿Por qué no las enviaste? Porque no tenía derecho. Porque cuando me fui, tomé una decisión que te lastimó profundamente y no sabía cómo explicarte que había sido la única manera de protegerte. ¿Protegerme de qué? Esperanza se dirigió hacia la ventana que daba al potrero donde pastaba Corazón Valiente. El sol de la tarde creaba un halo dorado alrededor del caballo, haciéndolo ver casi mágico. De mi familia, de las deudas que mi padre había contraído con gente muy peligrosa, de la amenaza de que si no me casaba con Ricardo Villamil, no solo perderíamos la finca, sino que tú también pagarías las consecuencias. Mateo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ricardo Villamil había sido el hijo de la familia más poderosa de la región, conocido por sus conexiones con negocios poco limpios. ¿Te casaste con él? Durante 2 años, los 2 años más miserables de mi vida, hasta que reuní las pruebas necesarias para enviarlo a la cárcel por lavado de dinero. Dios mío, Esperanza, ¿por qué no me lo dijiste entonces? Habríamos encontrado otra manera. Ella se volvió hacia él y Mateo vio en sus ojos todo el dolor acumulado de década y media. Porque tenías 23 años y habrías intentado enfrentarte a ellos, y porque se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. Porque estaba embarazada. El mundo de Mateo se detuvo. Las palabras resonaron en el estudio como un eco que se negaba a desvanecerse. ¿Embarazada? ¿De quién? Esperanza lo miró directamente a los ojos. Tuya. Mateo se dejó caer en una silla, sintiendo como si todo lo que creía saber sobre su vida se hubiera vuelto patas arriba. Tuvimos un hijo. Sí, susurró Esperanza. Una niña. Se llama Elena Esperanza Restrepo. Tiene 14 años y es igualita a ti. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Mateo. ¿Dónde está? En Bogotá, terminando el año escolar. Vendrá el próximo mes. ¿Sabe de mí? Sabe todo de ti. Le he contado historias sobre su padre pescador, que salvaba animales heridos y que tenía el corazón más noble del mundo. Por eso llamé así al caballo, porque sabía que si algún día regresábamos, si algún día ella conocía a su padre, él sería exactamente lo que vio hoy, un hombre capaz de arriesgar su vida para salvar a un animal en peligro. Mateo se puso de pie y comenzó a caminar por el estudio, tratando de procesar la información. Tenía una hija de 14 años que no sabía de su existencia hasta ese momento. ¿Por qué regresaste ahora? Porque Elena empezó a preguntar, quiere conocerte, y porque Esperanza tomó otra carta de la caja, esta vez más reciente. Porque me diagnosticaron cáncer hace 6 meses. Mateo se detuvo en seco. ¿Qué? Cáncer de mama. Ya me operaron, ya terminé la quimioterapia. El pronóstico es bueno, pero me hizo darme cuenta de que el tiempo no es infinito. Elena tiene derecho a conocer a su padre, y tú tienes derecho a conocer a tu hija. El estudio quedó en silencio por varios minutos. Mateo miraba por la ventana hacia Corazón Valiente, pensando en cómo el acto de salvar a ese caballo había desencadenado la revelación más importante de su vida. ¿Cómo es ella?, preguntó finalmente. Los ojos de Esperanza se iluminaron por primera vez en toda la tarde. Es increíble, inteligente, valiente, curiosa. Quiere estudiar biología marina. Dice que quiere entender mejor los peces que su padre pesca.
Mateo no pudo evitar sonreír a través de las lágrimas. Le gusta nadar, como a ti, y tiene tu forma de inclinar la cabeza cuando está concentrada. También heredó tu terquedad. ¿Le gusta pescar? Nunca lo ha hecho, pero dice que es lo primero que quiere aprender cuando venga. Mateo se volvió hacia Esperanza. Por primera vez en 15 años, la rabia que había cargado contra ella se desvanecía, reemplazada por una comprensión dolorosa, pero necesaria. Debería estar furioso. Contigo, dijo suavemente. Lo sé. Me robaste 15 años con mi hija. Lo sé. Y sin embargo, se acercó a ella lentamente. Sin embargo, entiendo por qué lo hiciste. Esperanza lo miró con sorpresa. Habrías hecho cualquier cosa para protegerla, para protegernos a ambos, incluso sacrificar tu propia felicidad. No fue fácil, Mateo. Hubo noches en que quería tomar el primer bus de regreso, pero cada vez que Elena preguntaba por ti, cada vez que veía tu bondad reflejada en... Ella sabía que había tomado la decisión correcta, mantenerlos a ambos seguros. Mateo extendió su mano y tocó suavemente el rostro de Esperanza, secando sus lágrimas. ¿Cuándo llega Elena? En 3 semanas, para las vacaciones de verano. ¿Está nerviosa? Terrificada, pero también emocionada. Ha soñado con conocerte toda su vida. Mateo sonrió y fue la primera sonrisa genuina que había tenido en años. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que durante estos 15 años, cada vez que salvaba un animal herido, cada vez que ayudaba a alguien en el lago, pensaba en ti. Me preguntaba si tú habrías hecho lo mismo. Y resulta que estaba educando a mi hija para ser como yo, sin saberlo. Esperanza asintió. Ella dice que quiere conocer el lago donde su papá trabaja. Quiere que le enseñes a pescar con red, como hacían nuestros abuelos. Le encantará. El lago está lleno de vida ahora. Hemos logrado que regresen especies que habían desaparecido. Quedaron en silencio, mirándose a los ojos por primera vez en 15 años, sin dolor, sin rabia, solo con la comprensión de 2 personas que habían sido separadas por las circunstancias, pero nunca habían dejado de amarse. Esperanza, dijo Mateo finalmente. Quiero ser parte de la vida de Elena. Quiero recuperar el tiempo perdido. Eso espero. Pero quiero que sepas que no espero nada de ti respecto a nosotros. Entiendo que 15 años es mucho tiempo y que probablemente... Mateo la interrumpió poniendo un dedo suavemente sobre sus labios. ¿Recuerdas lo que solíamos decir cuando éramos jóvenes? ¿Qué? Que el amor verdadero no tiene tiempo. Que puede dormirse, pero nunca morir. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez de esperanza. ¿Significa eso que...? Significa que estos han sido los 15 años más largos de mi vida. Y que si tú me das la oportunidad, me gustaría conocer a la mujer en que te convertiste. Mientras conocemos juntos a la hija increíble que criaste. En ese momento, como si hubiera estado esperando la señal perfecta, Corazón Valiente relinchó suavemente desde el potrero. Ambos se volvieron hacia la ventana y vieron al caballo blanco corriendo libremente, completamente recuperado de su encuentro con las sanguijuelas. Es hermoso, dijo Mateo. Elena lo va a amar. Siempre ha querido un caballo. ¿Sabes cómo sabía que era tuyo, incluso antes de verte? ¿Cómo? Por la manera en que me miraba, como si me reconociera, como si supiera que yo era importante para las personas que ama. Esperanza se acercó más a él hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para sentir el calor del otro. Mateo, hay algo más que debes saber. ¿Qué? Elena no es lo único que heredó de ti. También heredó tu capacidad de perdón. Cuando le conté sobre mi decisión de alejarme de ti, su primera pregunta no fue por qué lo hice, sino cuándo íbamos a regresar para arreglarlo. Mateo,
Rió suavemente. Definitivamente es mi hija. Y la razón por la que compré los ceibos no fue solo para tener un lugar donde vivir. No, quería crear algo hermoso para ella. Algo que fuera digno de las historias que le he contado sobre este lugar, sobre ti. Mateo miró alrededor del estudio, viendo ahora los detalles que había pasado por alto. Pequeñas fotos de él tomadas desde lejos, recortes de periódico local sobre sus esfuerzos de conservación del lago, incluso un artículo sobre un premio que había ganado por su trabajo con especies en peligro. ¿Me has estado siguiendo todos estos años? Discretamente, tenía que asegurarme de que Elena conociera a su padre, no solo las historias sobre él. ¿Y qué pensaste de lo que viste? Esperanza sonrió, y fue la sonrisa que Mateo recordaba de cuando tenían 20 años. Pensé que me había enamorado del hombre correcto, pero que había tomado las decisiones incorrectas. ¿Y ahora? Ahora pienso que tal vez no sea demasiado tarde para tomar las decisiones correctas. Mateo extendió su mano hacia ella. Esperanza la tomó sin dudar. ¿Te gustaría quedarte a cenar?, preguntó ella. Podría cocinarte algo que recuerdes. Me gustaría mucho, pero después quiero llevarte al lago al amanecer, para que veas cómo se ve ahora y para que Corazón Valiente vea el lugar donde su vida cambió. Me encantaría. Mientras caminaban hacia la cocina, tomados de la mano, Mateo no podía dejar de pensar en cómo los eventos de un solo día habían transformado completamente su vida. Una mañana había despertado como un pescador solitario con un pasado doloroso, y ahora terminaba el día como un padre que pronto conocería a su hija y un hombre que había recuperado al amor de su vida. La cena transcurrió entre conversaciones que llenaban 15 años de silencio. Esperanza le contó sobre su carrera, sobre los proyectos que había dirigido en ciudades como Cartagena, Quito y Guatemala. Mateo le habló sobre su trabajo de conservación, sobre cómo había logrado que el lago recuperara su ecosistema original y se convirtiera en un modelo para otros cuerpos de agua de la región. «¿Sabes lo que más me duele?», dijo Esperanza mientras servía café en tazas de porcelana que había pertenecido a la familia Mendoza. «¿Qué? Que perdimos la oportunidad de construir todo esto juntos. Tú salvando el lago, yo restaurando la hacienda, Elena creciendo entre ambos proyectos». Mateo tomó su mano sobre la mesa. «Pero no perdimos la oportunidad de construir el futuro juntos. ¿Crees que Elena nos va a perdonar por todo este tiempo perdido? Creo que Elena va a estar tan emocionada de tener finalmente una familia completa que no va a perder tiempo culpando a nadie». Esperanza sonrió, pero Mateo notó que aún había preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa? ¿Hay algo más que me estás ocultando?». Esperanza suspiró. «Elena está pasando por una etapa difícil. La adolescencia, el cáncer, el cambio de ciudad. Ha estado actuando de manera rebelde. Su psicóloga dice que es normal, que está probando límites porque sabe que todo va a cambiar». «¿Qué tipo de rebeldía?». «Nada grave. Llegar tarde, no hacer tareas, contestar mal. Pero está enojada. Conmigo, con la situación, con el hecho de que su vida haya sido una mentira durante tanto tiempo». Mateo asintió. «Es comprensible. Pero también es valiente. Está eligiendo venir a conocerme a pesar de estar enojada. Su psicóloga dice que ver a sus padres juntos trabajando en reconstruir la relación podría ayudarla a procesar mejor todo el cambio. Eso significa que me gustaría que fuéramos despacio, pero que también fuéramos honestos sobre lo que sentimos el uno por el otro. Elena es muy inteligente, va a darse cuenta si estamos fingiendo». Mateo se puso de pie y extendió su mano hacia Esperanza. «¿Bailamos? ¿Aquí? ¿Sin música? ¿Recuerdas cómo solíamos bailar en la plaza?
Durante las fiestas del pueblo, Esperanza se puso de pie y se acercó a él. Mateo la abrazó suavemente y comenzaron a mecerse lentamente en la cocina silenciosa de los ceibos. «Cantabas esa canción», murmuró Esperanza contra su hombro. «Corazón partido», recordó Mateo, y comenzó a cantarle suavemente la vieja canción de Alejandro Sanz. Mientras bailaban, ambos se dieron cuenta de que sus cuerpos recordaban el ritmo del otro, como si 15 años fueran solo un parpadeo. La química entre ellos seguía siendo tan intensa como siempre, pero ahora tenía la profundidad que solo dan los años y el sufrimiento compartido. «Esperanza», susurró Mateo. «Sí, quiero besarte, pero quiero estar seguro de que es lo que tú quieres también». Ella alzó el rostro hacia él y Mateo vio en sus ojos la misma vulnerabilidad y el mismo amor que había visto 2 décadas atrás. «Es lo que he querido durante 15 años». El beso fue suave al principio, casi tímido, como si ambos estuvieran redescubriéndose. Pero pronto se profundizó, cargándose de todo el amor, la añoranza y la pasión que habían guardado durante década y media. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Noquiero que esto sea solo nostalgia», dijo Esperanza. «No lo es. Esto es real. Somos real». Esa noche Mateo se quedó en los ceibos. No pasó nada más que conversación y caricias suaves, pero durmieron juntos por primera vez en 15 años, simplemente sosteniéndose el uno al otro, recuperando la sensación de seguridad que solo encontraban en los brazos del otro. Al amanecer, como había prometido, llevó a Esperanza al lago. Corazón Valiente los siguió libremente, ya completamente recuperado de su aventura con las sanguijuelas. «Es hermoso», dijo Esperanza mientras veían el sol reflejarse en las aguas tranquilas. «Elena va a amarlo. ¿Cuándo le vas a decir que me encontraste?» «Esta noche. La llamo todos los días a las 7. ¿Puedo hablar con ella?» Esperanza lo miró con sorpresa. «¿Estás seguro? Quiero que sepa que estoy aquí, que estoy esperándola». Esa tarde a las 7 en punto, Esperanza marcó el número de Elena. Mateo estaba tan nervioso que había estado caminando por la sala durante media hora. «Hola, mi amor», dijo Esperanza cuando Elena contestó. «¿Cómo estuvo tu día?» Mateo podía escuchar una voz adolescente del otro lado, pero no podía distinguir las palabras. «Elena, tengo algo muy importante que contarte. ¿Estás sentada?» Hubo una pausa. «Encontré a tu papá». El silencio del otro lado del teléfono fue tan profundo que Mateo pensó que se había cortado la llamada. «Elena, ¿estás ahí? ¿Lo encontraste o él te encontró a ti?» La voz de Elena era cautelosa, controlada. «Nos encontramos. Él salvó a Corazón Valiente esta mañana. ¿Está ahí contigo ahora?» «Sí». «¿Te gustaría hablar con él?» Otra pausa larga. «Sí». Esperanza le pasó el teléfono a Mateo con manos temblorosas. Él se aclaró la garganta antes de hablar. «Hola, Elena. Hola, papá». La palabra papá fue como un puñetazo suave al corazón de Mateo. Tuvo que sentarse. «¿Cómo estás?» Confundida, enojada, emocionada, todas al mismo tiempo. Mateo rió suavemente. «Definitivamente eres mi hija. Yo también estoy sintiendo todas esas cosas». «¿De verdad salvaste a Corazón Valiente?» «Sí, saltó al lago con sanguijuelas. Tu mamá dice que tú querías un caballo». «Siempre quise un caballo. Mamá dice que tú tienes una manera especial con los animales. Me gustaría enseñarte, si quieres». Hubo un silencio, y luego Elena habló con una voz que sonaba más joven, más vulnerable. «¿Por qué nunca viniste a buscarme?» Mateo cerró los ojos, sintiendo el peso de esa pregunta. «Porque no sabía que existías, Elena. Si hubiera sabido, habría movido cielo y tierra para encontrarte». «¿Mamá nunca te dijo?» «Tu mamá me protegió de una situación muy peligrosa.
y te protegió a ti también. Fue la decisión más difícil de su vida, pero fue la correcta. Ya no estás enojado con ella. No, entiendo por qué lo hizo y estoy agradecido de que seas la persona increíble que eres gracias a cómo te crió. Elena se quedó callada por un momento. Vas a estar ahí cuando llegue. Voy a estar aquí siempre, Elena, por el resto de mi vida. ¿Me vas a enseñar a pescar? Te voy a enseñar todo lo que quieras aprender. Y vas a cuidar bien a mamá. Ella ha estado muy sola. Mateo miró a Esperanza, que tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Voy a cuidar a tu mamá como se merece y vamos a cuidarte a ti juntos. Está bien, pero quiero que sepas que voy a estar muy enojada contigo durante un tiempo. Es parte del proceso, dice mi psicóloga. Mateo rió. Está bien, yo voy a estar aquí para toda tu rabia y también para todo tu amor. Te quiero, papá. Las palabras golpearon a Mateo con una fuerza que no esperaba. Se quebró completamente. Yo también te quiero, Elena. Con todo mi corazón. Después de colgar, Mateo y Esperanza se abrazaron y lloraron juntos durante largo rato. Años de dolor, culpa y añoranza finalmente encontraban una salida. Las siguientes 3 semanas pasaron como un sueño. Mateo dividía su tiempo entre el lago y los ceibos, ayudando a Esperanza a terminar los preparativos para la llegada de Elena. Instalaron una red de voleibol junto a la piscina, restauraron un viejo cuarto que se convertiría en el estudio de Elena. Y Mateo construyó una pequeña cabaña junto al lago donde podrían pescar juntos. Don Fernando se convirtió en un visitante frecuente y finalmente confesó el secreto que había estado guardando. Él había sabido todo el tiempo sobre el embarazo de Esperanza y las amenazas de la familia Villamil. Había sido él quien la había ayudado a escapar del pueblo sin que nadie más se enterara. Pero, ¿por qué no me dijiste nada?, le preguntó Mateo. Porque Esperanza me hizo jurar que no lo haría, y porque en ese momento decírtelo solo habría servido para ponerte en peligro a ti también. Mateo finalmente pudo perdonar también a don Fernando, entendiendo que todos habían hecho lo mejor que pudieron en una situación imposible. El día que Elena llegó, Mateo estaba más nervioso que nunca en su vida. Esperanza había ido a recogerla al aeropuerto de la ciudad más cercana y Mateo los esperaba en los ceibos junto a Corazón Valiente, que parecía intuir que algo importante estaba por suceder. Cuando el BMW negro apareció por el sendero, Mateo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. El auto se detuvo y Esperanza salió primero. Luego, del lado del pasajero, emergió una adolescente alta, de cabello oscuro y ojos que eran exactamente iguales a los de Mateo. Elena era hermosa, pero no con la belleza frágil de una niña, sino con la belleza fuerte de una joven que había enfrentado desafíos y había salido victoriosa. Llevaba jeans y una camiseta sencilla, pero se movía con la gracia natural que había heredado de su madre. Se quedaron mirándose desde la distancia por un momento que pareció eterno. Luego Elena comenzó a caminar hacia él, despacio al principio, luego más rápido, hasta que corrió y se lanzó a sus brazos. «Papá», fue todo lo que dijo, pero lo dijo con una voz cargada de 15 años de espera. Mateo la abrazó con tanta fuerza que pensó que la iba a romper, pero Elena se aferró a él con la misma intensidad. «Elena», susurró, «mi niña hermosa». Se quedaron abrazados durante varios minutos, mientras Esperanza los observaba con lágrimas de felicidad. Corazón Valiente se acercó curioso, y Elena se separó de Mateo para acariciar al caballo que había sido el catalizador de este reencuentro familiar. «Es precioso», dijo Elena. «Mamá me contó cómo lo salvaste. ¿Quieres montarlo?» Los ojos de Elena se iluminaron. «¿Puedo?» «Por supuesto».
Es tu caballo también. Esa tarde, Mateo le enseñó a Elena a montar a Corazón Valiente, mientras Esperanza preparaba una cena familiar especial. La conversación fluyó naturalmente, como si se hubieran conocido toda la vida. Elena le contó sobre la escuela, sobre sus sueños de estudiar biología marina, sobre los libros que le gustaban y la música que escuchaba. ¿Sabes lo que más me gusta de todo esto?, le dijo Elena a Mateo mientras cenaban en la terraza que daba al lago. ¿Qué? Que finalmente puedo dejar de inventar historias sobre mi papá. Ahora tengo uno real. ¿Inventabas historias? Claro. Cuando las niñas de mi escuela hablaban de sus papás, yo inventaba aventuras tuyas. Una vez dije que eras un buzo que exploraba naufragios. Otra vez que eras un guardabosques que salvaba osos. Mateo rió. No andabas tan perdida. Salvo animales, solo que son peces y caballos en lugar de osos. ¿Me vas a enseñar a pescar mañana? Si quieres, vamos al amanecer. Es el mejor momento. Quiero. Esa noche, después de que Elena se fuera a dormir a su nuevo cuarto, Mateo y Esperanza se sentaron en la terraza bajo las estrellas. Está enojada, dijo Esperanza, pero menos de lo que esperaba. Está feliz. Se nota que ha estado esperando este momento toda su vida. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Mateo tomó la mano de Esperanza, como si finalmente fuera completo, como si los últimos 15 años hubieran sido solo un largo intermedio antes de que comenzara mi vida real. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a manejar esto? Hizo un gesto entre los dos. Vamos a tomar las cosas día a día. Vamos a ser una familia de la manera que funcione mejor para Elena. ¿Y si ella quiere que nos casemos? Mateo sonrió. ¿Y si nosotros queremos casarnos? Esperanza lo miró con sorpresa. ¿Quieres casarte conmigo? Esperanza Morales, he querido casarme contigo desde que tenía 23 años. Solo que ahora tengo mejores razones. ¿Cuáles? Ahora sé que eres capaz de sacrificar tu propia felicidad para proteger a las personas que amas. Ahora sé que eres lo suficientemente fuerte como para reconstruir tu vida desde cero. Ahora sé que criaste a una hija increíble prácticamente sola. Y ahora sé que 15 años no fueron suficientes para que dejara de amarte. Esperanza se acercó a él en el sofá de la terraza. Mateo Restrepo, me estás proponiendo matrimonio. Te estoy proponiendo una vida juntos. Con Elena, con Corazón Valiente, con el lago, con los ceibos. Te estoy proponiendo que construyamos la familia que siempre soñamos tener. Sí, dijo Esperanza sin dudar. Sí a todo. Se besaron bajo las estrellas, mientras en la distancia Corazón Valiente pasía tranquilamente en el potrero, y el lago reflejaba la luna llena como un espejo perfecto. A la mañana siguiente, Elena apareció en la cocina antes del amanecer, vestida con botas de goma y una chaqueta impermeable que había encontrado en el closet. ¿Lista para tu primera clase de pesca?, le preguntó Mateo. Lista. Fueron al lago en el pequeño bote de Mateo, con Esperanza acompañándolos. Elena aprendió rápidamente y pronto estaba manejando la red con la misma naturalidad que su padre. Es como una danza, le dijo Elena a Mateo mientras lanzaba la red al agua. Exactamente. Tu abuelo me enseñó que pescar no es tomar del lago, sino conversar con él. ¿Voy a conocer a mi abuelo? Mateo se puso serio. Tu abuelo murió hace 5 años, Elena, pero le habría encantado conocerte. ¿Habló de mí alguna vez? No sabía de ti, pero siempre me preguntaba cuándo le iba a dar nietos. Decía que quería enseñarle a pescar a sus bisnietos. Entonces, le habría gustado que yo aprendiera. Le habría encantado. Mientras pescaban, Elena hizo la pregunta que Mateo había estado esperando. ¿Ustedes se van a casar otra vez? Mateo miró a Esperanza, que asintió casi imperceptiblemente. ¿Te gustaría que nos casáramos?
Me gustaría que fuéramos una familia de verdad, pero no quiero que se casen solo por mí. No nos vamos a casar solo por ti, dijo Esperanza. Nos vamos a casar porque nos amamos y porque queremos ser una familia contigo. Elena sonrió, y fue la primera sonrisa completamente feliz que habían visto desde su llegada. ¿Puedo ser la dama de honor? Por supuesto, rió Esperanza. ¿Quién más podría ser? ¿Y Corazón Valiente puede estar en la boda? Corazón Valiente puede llevar los anillos, dijo Mateo. Esa tarde, mientras Elena montaba a Corazón Valiente por el potrero, Mateo y Esperanza planearon su futuro. Decidieron casarse en 2 meses, en Los Ceibos, con vista al lago. Sería una ceremonia pequeña, solo para la familia cercana y los amigos del pueblo. Don Fernando sería el padrino de Mateo, y Elena sería la dama de honor de Esperanza. Corazón Valiente efectivamente llevaría los anillos, porque Elena había insistido en que el caballo que había reunido a la familia tenía que ser parte central de la celebración. 2 meses después, en una tarde dorada de verano, Mateo, Restrepo y Esperanza Morales se casaron frente al lago donde se habían conocido 20 años atrás. Elena, hermosa en un vestido azul que hacía juego con los ojos de su padre, los acompañó al altar improvisado bajo la ceiba más grande de los ceibos. Corazón Valiente, con una corona de flores blancas y los anillos atados a una cinta dorada, se portó como el perfecto portador de anillos equino. Los invitados rieron cuando el caballo relinchó suavemente justo después de que el sacerdote declarara a Mateo y Esperanza marido y mujer, como si estuviera dando su aprobación oficial. Durante la fiesta, mientras los invitados bailaban bajo las estrellas, Elena se acercó a sus padres. ¿Saben lo que pienso?, les dijo. ¿Qué?, preguntaron al unísono. Pienso que todo pasó exactamente como tenía que pasar. Si ustedes se hubieran casado hace 15 años, yo habría sido una niña diferente, y ustedes habrían sido personas diferentes. Pero ahora somos exactamente quienes necesitamos ser para ser felices juntos. Mateo y Esperanza se miraron, asombrados por la sabiduría de su hija adolescente. ¿Cómo llegaste a esa conclusión?, preguntó Esperanza. Porque si papá no hubiera estado solo todos estos años, no habría desarrollado esa conexión especial con los animales del lago. Y si tú no hubieras tenido que ser fuerte en Bogotá, no habrías aprendido a construir cosas hermosas como los ceibos. Y si yo no hubiera crecido preguntándome sobre mi papá, no habría desarrollado este amor por la biología y la naturaleza. Elena sonrió. Todo estaba conectado, como las redes de papá. Cada hilo en su lugar exacto para que al final todo funcione perfectamente. Esa noche, después de que los invitados se fueran y Elena se durmiera, Mateo y Esperanza caminaron hasta el lago tomados de la mano. Corazón Valiente los siguió libremente, como había hecho cada día desde que Mateo lo salvó de las sanguijuelas. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó. Esperanza a Mateo. ¿De salvarte el caballo? Nunca. Me refiero a todo, a los años perdidos, al dolor, a... Mateo la interrumpió con un beso suave. El dolor nos trajo aquí. Los años perdidos nos enseñaron a valorar los años que tenemos ahora. Y Elena tiene razón. Somos exactamente quienes necesitamos ser para ser felices juntos. Miraron el lago bajo la luna llena, viendo las ondas suaves que se extendían hacia la orilla. ¿Sabes lo que me parece más increíble de todo esto?, dijo Esperanza. ¿Qué? Que empezó con un acto de bondad, tú saltando al lago para salvar a un animal que ni siquiera conocías. Y terminó con una familia. No terminó, lo corrigió Esperanza. Empezó. Nuestra historia real apenas está comenzando. Desde el potrero, Corazón Valiente relinchó suavemente, como aprobando sus palabras. Y en la distancia,
Las luces de San Miguel del Lago brillaban como estrellas reflejadas en el agua, testigo silencioso de un amor que había sobrevivido al tiempo, a la distancia y a todas las sanguijuelas del mundo. Al año siguiente, Elena comenzó sus estudios de biología marina en la Universidad de la ciudad, pero regresaba cada fin de semana a Los Ceibos. Mateo había construido un laboratorio pequeño junto al lago donde ella podía estudiar los ecosistemas acuáticos, y Esperanza había diseñado un centro de investigación que atraía estudiantes de toda la región. Corazón Valiente se convirtió en el caballo favorito de todos los niños del pueblo, especialmente después de que Elena empezara a dar clases de equitación los sábados, y cada mañana, sin falta, Mateo salía a pescar al lago, pero ahora nunca estaba solo. Esperanza lo acompañaba con su café y sus planos de nuevos proyectos de restauración, y Elena, cuando estaba en casa, llevaba sus libros de biología para estudiar mientras ayudaba con las redes. La casa Los Ceibos se llenó de vida, risas y el tipo de felicidad que solo viene después de haber perdido algo valioso y haberlo recuperado contra todas las probabilidades. Y cada vez que alguien del pueblo contaba la historia del pescador que saltó al lago con sanguijuelas para salvar a un caballo, agregaban el detalle más importante, que ese acto de valentía no solo salvó a un animal, sino que reunió a una familia que había estado esperando 15 años para estar completa. Esta es una historia de riendas del corazón.